En esta oportunidad vamos a realizar la implementación de una base de datos distribuida utilizando SQL Server 2022. Soy el estudiante Milton Baltasar del curso de Administración de Base de Datos y vamos a iniciar con el ejercicio. Para este ejercicio necesitamos dos servidores de base de datos, ¿no? Nuestro servidor principal va a ser el servidor 1 y el servidor secundario va a ser el servidor 2. Dentro del servidor 1 vamos a tener la base de datos cable. Dentro de este servidor vamos a crear el login y el usuario USR001. Entonces también tenemos nuestro servidor secundario, que es el servidor 2. Vamos a tener el login y usuario USR002, el cual va a tener acceso a la base de datos delivery. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En hacer la vinculación del servidor 1 para que consuma la tabla clientes de la base de datos delivery del servidor 2 a través del link server. Entonces, para ello vamos a utilizar dos instancias de base de datos alojados en diferentes servidores y procedemos con la explicación en el entorno de SQL Server. Aquí tenemos nuestra primera instancia, servidor 1, donde tengo ya estoy conectado con el SA al servidor 1. Entonces aquí tengo la base de datos y acá está la base de datos cable. También tengo el servidor 2. El servidor 2 está dentro de una máquina virtual. Para este caso he utilizado Hyper-V y se ha instalado el Windows 11. Entonces la instancia de servidor de base de datos se llama WinDev001, que es el mismo nombre del host. Y aquí tengo la base de datos delivery. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a crear el usuario en el servidor 2. Para ello, primero necesitamos el login. Para ello se va a crear el login USR002 que tenga por defecto la base de datos de delivery. Y el siguiente paso va a ser crear el usuario USR002 haciendo referencia al login, ¿no?, que previamente ha sido creado. Y a estos le vamos a dar permisos de lectura y escritura. Okay. Previamente, si tanto el login como el usuario existen, se los elimina para que no salga algún tipo de error cuando se ejecuta varias veces este script. Entonces vamos a ejecutar este script y ya tenemos el usuario y el login creado. Vamos a ejecutar varias veces. Se puede ejecutar varias veces porque previamente estamos eliminando los objetos para volverlos a crear. Ok. Ahora, para comprobar de que está creado correctamente y que tenemos acceso a la base de datos de delivery, vamos a desconectarnos y vamos a volver a conectar el usuario, que es el USR2. Ingresamos la clave, que es password. Y ya está, ¿no? Ya nos conectamos con el USR002 y tenemos acceso a la base de datos de delivery. Ok, acá también puedo hacer una consulta. El asterisco from cliente, que es una de las tablas de delivery, que son los clientes que realizan sus pedidos y se los va registrando tanto su nombre, apellidos, teléfono, email y dirección. Ahora ya terminamos con la configuración del servidor 2. Ahora vamos al servidor 1. En servidor 1 tengo un script muy similar. En este caso también voy a crear el usuario USR01. Previamente lo elimino en caso exista y creo el login que tenga por defecto la base de datos cable. Y en el siguiente paso vamos a crear el usuario USR001
¿no? Previamente hacemos la validación si existe para eliminarlo y creamos el usuario USR001 del login que previamente habíamos creado, y a este usuario le vamos a dar permiso de lectura y escritura. Como tercer paso vamos a crear los servidores vinculados o link server. Para ello eliminamos, si previamente existe, este nombre de link server es link ser delivery. Para ello ejecutamos el procedimiento almacenado del sistema sp drop server y le pasamos como nombre de server link ser delivery, ¿no? Que es el nombre del servidor vinculado que estamos definiendo. Entonces con estas líneas previamente eliminado en caso exista, pero si no existe no va a entrar a este if, ¿no? Entonces las siguientes líneas de códigos son para crear el link server. En este caso estamos utilizando el procedimiento almacenado del sistema spadd link server, y acá le pasamos su nombre, que es link ser delivery. Le pasamos el proveedor de conexión, en este caso la conexión nativa del SQL Client, y le vamos a pasar desde dónde tenemos que conectarnos, ¿no? A qué servidor. En este caso es el servidor WinDev 001, que es nuestro servidor 2, WinDev 001. El siguiente paso es añadir ese link server a un login para hacer la conexión, y este login tiene que ser un usuario del servidor 2. Entonces por eso es que previamente habíamos creado este usuario USR2, ¿no? Entonces nos estamos conectando con el usuario USR2 que pertenece al otro servidor, y le estamos colocando también su password aquí. Ok, entonces hasta este bloque vamos a hacer la ejecución. Vamos a seleccionar todo, ejecutamos, y aquí ya tenemos la confirmación de que se ha ejecutado correctamente. Y ahora para hacer las consultas es a la base de datos delivery, tabla cliente. Desde el servidor 1 tenemos que referenciar primero con el link serve delivery, que es el nombre que hemos definido, punto la base de datos, punto el esquema, punto la tabla. Entonces cuando hagamos la consulta vamos a tener el mismo resultado como si estuviéramos haciendo la consulta en el servidor 1, ¿no? A través del link server. Otra forma de hacer consultas es utilizando el Open Query. Podemos pasarle como primer parámetro el nombre del link server que hemos definido, que en este caso es link ser delivery, y como una cadena podríamos pasarle también la consulta, ¿no? En este caso es un top 10 de los clientes. Vamos a ejecutarlo y acá nos muestra la información de los 10 primeros clientes. Y bueno, con eso hemos concluido el ejemplo. Hemos visto que se ha vinculado el servidor 1 al servidor 2 de forma correcta. Podemos hacer las consultas a cualquier tabla de este servidor 2 en la base de datos delivery, ¿no? Porque previamente se está creando la vinculación a ese servidor y estamos logueándonos con el usuario 2, ¿no? Que hemos creado en el servidor 2. Bueno, eso sería por mi parte. Gracias.